Bueno, buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Este es nuestro proyecto, nuestro trabajo y este grupo está conformado por mi persona, Miguel Fontalvo y mi compañero, Luz Daza. Y hoy vamos a hablar de el análisis biomecánico entre sexos de la longitud y frecuencia de la sacada en atletismo de iniciación. Eh, este proyecto lo hicimos bueno, aquí está, lo hicimos en una serie de puntos, los cuales vamos a tocar. Aquí está la tabla en cual los dividimos para que fuera más fácil entenderlo, que primero empezamos por la introducción, luego tocamos los objetivos, tercero la metodología que usamos para este proyecto. Cuarto, los resultados. Quinto, la discusión. Sexto, las conclusiones. Y de séptimo, las referencias por si alguien quiere buscar de dónde sacamos la información para este trabajo. Como primero, vamos a dar una breve introducción de qué es la biomecánica deportiva. Y esta básicamente es una herramienta muy importante para evaluar en los movimientos del cuerpo y pues cómo se puede optimizar el rendimiento. Especialmente esto pasa en disciplinas de velocidad, como el atletismo, ahí de que la importancia de esto. De la longitud de la zancada se define como la distancia entre los dos apoyos consecutivos del mismo pie, mientras que la frecuencia de zancada representa la cantidad de zancadas realizadas en un periodo determinado de tiempo. Estos dos aspectos están influenciados por las condiciones físicas y técnicas de la persona, en este caso el atleta, porque eso es lo que estamos estudiando. En este estudio se examinó específicamente niños y niñas de 10 a 12 años que iniciaron sus prácticas o su vida deportiva en el deporte del atletismo. Esto se hizo con el propósito de identificar y diferenciar biomarcadores entre ambos sexos en sus primeras etapas de desarrollo deportivo. Pasamos a las segundas, que son los objetivos, ya que dimos la introducción. Y pues los objetivos en esta investigación tuvieron como propósito, como tal, examinar la longitud y la frecuencia de las zancadas de un grupo de 12 jóvenes, eh, de 12 jóvenes atletas que iniciaban sus pruebas en velocidad. Esto se distribuyó de una forma equitativa que fue por sexo y se dividieron entre 6 niños y 6 niñas. Se buscó identificar con esto posibles diferencias biomecánicas entre ambos sexos. Este estudio analizó si el sexo del atleta influye de manera significativa en aspectos como la distancia de la zancada y la velocidad en distintas fases de la carrera y el tiempo total empleado en el recorrido. En este estudio, el total del recorrido fueron 30 metros. Los resultados podrían proporcionar información importante para entrenadores que trabajan con niños y niñas y los cuales están en sus primeras etapas de desarrollo, de desarrollo y de su formación deportiva. Como metodología para estos estudios, bueno, podemos ver de que este estudio tiene un carácter cuasi experimental y observacional, en este caso de los niños, y se llevó a cabo con una muestra reducida y controlada de los 12 jóvenes atletas del Club de Atletismo de Solanda, esto en Ecuador. La investigación concluyó que tanto los niños como las niñas entre 10 y los 12 años, todos con un nivel de experiencia en entrenamiento similar, durante un periodo de 4 semanas, los participantes realizaron las sesiones de entrenamiento estructurado 3 veces a la semana, repartidos entre lunes, martes y jueves. Estas sesiones tuvieron una duración de 2 horas por cada jornada que se hacía.
Al finalizar este ciclo se aplicó una prueba de 30 metros a los participantes, utilizada como un método más sencillo y más eficaz para poder evaluar las variables biomecánicas en estos atletas en formación. Para el análisis de estos datos se empleó el software, cual es Kinovea, y este está especializado en videoanálisis, permitiendo recibir con mucha más precisión los indicadores. Estos indicadores los repartimos en tres, las cuales son la longitud de sacada, que éste observa la distancia entre los apoyos del mismo pie. Segundo, la velocidad de tres fases de la carrera, que sería el inicio, cuando se arranca, la mitad del recorrido y el final, cuando ya se termina, cuando ya se llega a la meta. Y el tercero, pues sería el tiempo total requerido para completar estas pruebas. Los resultados, cuando se terminaron, fueron organizados en Excel y sometidos a análisis estadísticos mediante un software especial, el cual es el SPSS-B22. Se utilizó la prueba no paramétrica Udeman-Whitney para realizar comparaciones entre los dos sexos, y esto estableció un nivel de significancia de P menos igual a 0,05. Una vez terminado esto, pues vamos a pasar a los resultados, el cual se va a hablar mucho más específico, y esto lo hablará mi compañero Carlos Daza. Le paso la palabra a él para que siga con la presentación. Bien, siguiendo con lo que comentaba mi compañero, en los resultados tenemos que el estudio realizado, como se muestra en la tabla, mire, pon la tabla para explicar mejor. Sí, disculpe. Como se mostramos en la tabla, de acuerdo a la distancia de pie a pie en los 12 deportistas, tuvo como mayor distancia 150,7 centímetros, como se ve ahí en la tabla, y en la menor distancia de 67,92 centímetros. Y esto evidenciamos un promedio total de 115,535 centímetros entre todos los deportistas investigados. Con respecto a la velocidad inicial, la mayor velocidad fue de 6,33 metros por segundo y la menor velocidad fue de 3,31 metros por segundo, teniendo un promedio final de 4,815 metros entre los deportistas estudiados. Entre la velocidad media, el valor máximo que se alcanzó se ubica en los 13,37 metros por segundo y el de menor velocidad de 6,46 metros por segundo, dando así como un promedio final un valor de 8,795 metros por segundo entre los 12 deportistas. En la velocidad final se obtuvo una velocidad máxima que fue de 8,5 metros por segundo y una velocidad mínima de 2,1 metros por segundo. Esto nos da como un promedio final 4,76 metros por segundo entre los deportistas. Y por último tenemos a la variable del tiempo, que tuvieron en su mayor valor un dato de 1,29 segundos y de menor tiempo en 0,87 segundos, dando como un promedio final 1,05 segundos entre los 12 deportistas. Bien, esto en la parte de los resultados, explicando la tabla. Luego, siguiendo con la discusión, la comparación de las variables distancia de pie a pie realizada entre los sexos estudiados como parte del test de 30 minutos, lo podemos evidenciar en el valor del estadígrafo de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, que mi compañero lo explicó anteriormente, es mayor al nivel de significación esperado, que era de 0,937. Por lo tanto, no va a existir una diferencia significativa en la distancia recorrida por ambos sexos. Para el caso estudiado, el sexo femenino, al presentar una mayor estatura y una longitud de piernas mayor, alcanzó un rango promedio superior de 6,67 al sexo opuesto, que obtuvo un rango de 6,33, indicando una mayor distancia de la zancada o distancia entre pie y pie para realizar la técnica de carrera. Luego, para el caso de la variable velocidad inicial, la prueba no paramétrica aplicada no evidenció diferencias significativas entre ambos sexos. Y al realizarse la carrera,
durante el 3 de 30 metros. Entonces, para el caso de los rangos promedios, al sexo masculino se evidenció un mayor valor que en el sexo femenino. Se evidenció un valor de 6,67 en el sexo masculino y de 6,33 en el sexo femenino, indicando que la velocidad inicial es más eficiente en los hombres a pesar de que la variable de distancia es mayor en el sexo femenino por sus rangos promedios. Por otra parte, tenemos que la variable velocidad media, que fue realizada también durante este test de 30 metros, tampoco evidenció una diferencia significativa entre los resultados. Para el caso de los rangos promedios, el sexo masculino presentó un mayor rango promedio que fue de 7,50, mientras que el sexo opuesto tuvo solo un 5,50. Un rango bastante considerable. Para el caso de la variable velocidad final, la comparación de los datos obtenidos tampoco evidenció diferencias muy importantes entre estos sexos. Aunque el sexo masculino sí presentó un mayor rango promedio de 6,58 que el sexo opuesto que fue 6,42, pues es un rango bastante pequeño, por lo que pues no es significativo. Entonces, finalizando el análisis de la última variable, que fue el tiempo, no se evidenciaron otra vez diferencias significativas entre los sexos, aunque el sexo masculino volvió a ser mayor en el rango promedio, que fue de 7,67, mientras que en el sexo femenino fue de 5,33, indicando que el sexo femenino como promedio obtuvo mejores tiempos en la carrera, por lo cual obtuvo un mayor rendimiento final al alcanzar con mayor prontitud la meta que se exigía en el test mencionado. A pesar de que el presente estudio tiene una debilidad, que es el tamaño poblacional porque es pequeño, se recomienda pues ampliar esto para corroborar los resultados que se evidencian en esta investigación. Se concuerda teóricamente con unos autores citados de la importancia de de la zancada en atletismo y específicamente la necesidad de incrementar la frecuencia y amplitud de los pasos por minuto para que se pueda incrementar la velocidad de desplazamiento. Ya como conclusión de este artículo, de este análisis, tenemos que los resultados de este estudio demostraron que las mujeres poseen una mayor distancia de pie a pie al recorrer la prueba de 30 metros, dados los resultados positivos comparados con el de los hombres, que tienen unos rangos negativos en el momento de la amplitud de zancada. En todas las variables de la velocidad, los hombres tuvieron un mejor desempeño, pero específicamente en la velocidad media se muestra un rango positivo adicional, es decir, tiene un mayor impulso de vuelo, mientras que las mujeres presentan un rango negativo, porque van disminuyendo su velocidad a la mitad de la distancia. No obstante a lo anterior, y analizando el tiempo utilizado por ambos sexos, el sexo femenino sí presentó mejores resultados, como les mencionaba antes, dado que la amplitud o la distancia de la zancada les compensó el déficit de velocidad inicial, media y final, obteniendo unos mejores resultados que el sexo masculino. Y en este sentido, pues se demuestra que para este estudio, la distancia de la zancada en corredores de velocidad de iniciación les permite compensar el déficit o sí, el déficit o o el problema que tienen cuando las variables velocidad inicial, media y final están mal. Entonces esto compensa el rendimiento final medido en el tiempo. Y bueno, eso sería todo respecto a nuestra presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su atención. Espero que le haya gustado nuestro trabajo. Esto sería todo. Muchas gracias.